Hola amigos, soy Publio Romero, bienvenidos a un video más de El Chapucero. Pues en medio de las sanciones que se han visto impuestas de parte de Occidente contra Rusia, pues ha venido una respuesta, una embestida en la que prepara Vladimir Putin una guerra, pero una guerra diferente a lo que ya se está viniendo. No militar, no económica, será una guerra jurídica. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin prepara, pues la intentona de recuperar estos casi 300 mil millones de dólares que se le han congelado desde el Banco Central. ¿Por qué? Simplemente porque Estados Unidos y el Occidente dice que bueno, hay que congelarle para limitar la capacidad económica del gobierno ruso, pasándose por cualquier lado sin importarles realmente si esto tiene un fundamento jurídico, nada. Ellos simplemente van y congelan. Hemos visto de las últimas semanas las acciones que ha tomado el gobierno francés de Emmanuel Macron al decir, bueno, pues voy a tener que expropiar una empresa eléctrica para garantizar el suministro de la electricidad en Francia. Alemania diciendo, bueno, voy a tener que expropiar Gazprom para poder garantizar el suministro de gas a mi población. Pero bueno, esto se ha visto también del otro lado, pero con Rusia, en el cual sin fundamento alguno han congelado estos casi 300 mil millones de dólares. Vladimir Putin va a proceder ahora de manera jurídica. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, muy probablemente no lo va a lograr. Hay que ser realistas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Van a quedar completamente exhibidos todos estos países que durante mucho tiempo se han dado como los grandes demócratas, pues van a quedar como unos paleros de Joe Biden, ya que hasta la justicia en Estados Unidos y en el occidente, pues está al mejor postor. Bueno, de esto y más nos va a platicar nuestro amigo Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más y comienza la batalla entre Rusia y Occidente, pero no nos referimos a una batalla militar, nos referimos a una batalla legal. Sé que puede ser un poco más aburrida que una batalla militar, pero aún así es una batalla, y es que Rusia está a punto de irse a esta guerra contra Occidente, contra Estados Unidos, contra los países de la OTAN, ya que estos países, sin ninguna clase de juicio, decidieron por sus ganas confiscar todos los bienes del Banco de Rusia. Y no solamente del Banco de Rusia, también hablamos de los oligarcas, o sea, de los empresarios rusos, y básicamente se legalizó el racismo en contra de cualquier persona que fuese Rusia. Es casi que ilegal ser ruso y estar en Occidente según estos países, porque los han vetado del sector financiero, también ahora los están vetando inclusive de páginas como GitHub, donde los programadores, si son rusos, ya no pueden entrar porque son rusos. Entonces la discriminación en contra del pueblo de Rusia es legal, y es el mensaje que está mandando Occidente, los Estados Unidos para ser más precisos, al mundo entero. ¿Y qué tenemos aquí? Que Moscú se está preparando para pelear estos 300 mil millones de dólares que tienen congelados en distintos países del mundo, que sin ningún juicio, de nuevo, sin ningún juicio, porque esto es lo más grave, decidieron confiscar estas riquezas del pueblo ruso, sin ni siquiera acusarlos de algo. No hubo alguna clase de juicio, solamente decidieron hacerlo. Y es que todo este dinero era dinero del Banco Central que tenía, ya sea en dólares o en euros, que había juntado tal vez de la venta de petróleo o tal vez de la venta de gas o de algún otro suministro. Y estos países, cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, decidieron congelar, y lo digo entre comillas, porque si nosotros aquí en México decidiéramos congelar bienes a las empresas eléctricas españolas, enseguida nos llegaría Estados Unidos a decirnos que estamos expropiando. Pero si se trata de ellos, si se trata de los Estados Unidos, si se trata de la OTAN, no se le llama expropiación, se le llama congelamiento. Y este congelamiento lo quieren utilizar para dárselo a los ucranianos para que reconstruyan su país una vez que termine todo este conflicto. Algo que en la práctica
por definición sería un robo o un hurto. Entonces los rusos se van a llevar a tribunales, así como ellos mismos quieren llevarse a tribunales a Vladimir Putin, pues Rusia va a hacer exactamente lo mismo. Y miren, hay que ser honestos, no hay que ser ingenuos, no hay que esperar que Estados Unidos, que Occidente, a través del Poder Judicial, vayan a descongelar lo que obviamente a todas luces es algo ilegal, este confinamiento ilegal. No lo van a descongelar. No hay que chuparnos el dedo, no hay que ser ingenuos, porque el racismo ya lo hicieron legal, ya hicieron esta discriminación legal y lo hicieron de manera sistemática. Pero lo que sí va a quedar muy evidenciado es que Occidente, que Estados Unidos, que los europeos están viviendo bajo un régimen autoritario. Un régimen autoritario donde los derechos humanos ya no importan. Lo vimos, por ejemplo, en Europa cuando mandaban a toda la gente a confinamiento y si salías de tu casa te multaban o te encarcelaban. Lo vimos en Canadá cuando estaban golpeando a la gente que se manifestaba en esta manifestación de camioneros, les congelaban su dinero sin ningún juicio y simplemente porque lo decía el presidente Justin Trudeau. Bueno, pues exactamente es lo que quiere hacer Rusia, demostrar que estos países súper democráticos, donde el derecho se supone que reina, el derecho romano, pues que se den cuenta otros países, que se dé cuenta la misma sociedad, que en estos países ya no se respetan los derechos, ni siquiera las enmiendas en Estados Unidos, que suelen ser muy sagradas. Y es que, para ser franco, esto que está sucediendo, este congelamiento, jamás se había dado. Ni en la Segunda Guerra Mundial, ni durante la Guerra Fría se habían congelado los bienes de bancos centrales, del pueblo en general, con la intención de que entren en default y a aislar a este país del mundo entero. ¿Y por qué les digo que no tiene precedentes? Porque miren, les voy a dar dos noticias que acaban de salir, que son muy rápidas, pero se los voy a dar solo como ejemplo, para que vean que ni siquiera se habla de esto en los medios de comunicación, ni ha salido nadie en Twitter a poner sus banderitas como apoyo, ni a llamar a que haya justicia para estos países. Israel acaba de atacar a Palestina, atacó a Gaza. ¿Alguien se quejó? ¿Alguien sacó algo? ¿Estados Unidos congeló los bienes de Israel, del Banco Central de Israel, en algún lado? No, nadie lo hizo. Y supuestamente Israel está atacando a Palestina casi por los mismos argumentos por los que Rusia está atacando a Ucrania. Turquía también ya lanzó una invasión a Irak. Alguien puso las banderas de Irak en sus nombres de Twitter. Alguien salió en apoyo. Estados Unidos salió a condenar y a pedir que se salga Turquía de la ONU. No, tampoco pasó eso. Pero en caso de que sea ruso, solamente por ser ruso, entonces sí te vamos a discriminar, a pesar de que sean casi las mismas excusas por las cuales estos países se están peleando. Y vamos a ver rápidamente qué dice la quinta enmienda de Estados Unidos. Nos dice que toda persona tiene derecho a ser acusado en frente de un gran jurado. O sea, necesitan un juicio. Y adivinen qué, los rusos no tuvieron un juicio, no hubo ninguna razón por las cuales congelarles estos bienes, simplemente fue porque Mr. Joe Biden decidió, por sus ganas, congelarle los activos a los rusos. También esta misma enmienda nos dice que nadie será ni privado de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de la ley, el cual no existió tampoco, simplemente fue un acto autoritario de los gobiernos occidentales. Estamos acercándonos cada vez más a un futuro donde los gobiernos occidentales se vuelven completamente autoritarios, completamente orwellianos, y donde las masas no tendrán libertades, pero ojo, no las quitarán en nombre de protegernos. Y eso es el video del día de hoy. Rusia se los va a llevar a tribunales, los va a desenmascarar como unos autoritarios, demostrando que en estos países no existe el derecho. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense, bye.